Locura, una obra de Roberto Lumbreras. El ruido de una gotera hizo que confluyeran sus miradas hacia el mismo punto del techo. Una extensa mancha enmohecida se iba comiendo el nuboso cielo del fresco, mientras un goteo tenaz encharcaba el estampado de la alfombra persa. Alessandra rió de pronto. Parece que la casa empieza a descomponerse como su dueña. Luego abrió de par en par el ventanal que daba al jardín y se dirigió con decisión hacia la jaula de su periquito azul. Habló al ave en sus manos. Eres libre, pajarito. Animó arrojándole al aire en dirección al gran hueco abierto. Vuela. Pero el pájaro, como asustado por el gigante espacio del palacio, dio media vuelta y revoloteó nerviosamente por el salón para aferrarse finalmente a la cárcel de la que había sido liberado. Ahora era el turno de Giorgio, que por la expresión de su cara estaba a punto de sacar partido de aquel hecho. No lo obligues a ser libre, Alessandra. Ese pájaro no está acostumbrado a oír otros trinos. Si no oyese de nuevo la misma voz que le anima a ser libre, no lo sería. Bien lo sé yo. Bien lo sé yo. Súbitamente Alessandra dio media vuelta, salió del salón y subió por la escalera de madera hasta la torre. No era un desplante. Su ascenso estrepitoso, frenético, jadeante, rematado por un portazo seco, constituía más bien una huida del palacio y de la cercana despedida, para la que no era capaz de encontrar la forma, el gesto, la palabra adecuada. Giorgio entendió, o más bien aceptó, que aquella prometedora historia había llegado a su fin, aunque en realidad nada hubiese empezado sino en su imaginación y en su deseo. Una hora después, Alessandra había vuelto al salón. Estaba sentada al piano. Giorgio se acostó sobre la cama de su cuarto para oír cada una de las notas que salían de las manos de su alumna. Una Omelia Muti en versión rubia, cuarentona, viuda y de ascendencia aristocrática. Chopin, Berceuse Re bémol mayor. Por el aire de la pieza, el profesor podía saber exactamente el estado de ánimo de su adorada y deseada señora. Sí, ya sé que estás triste, Alessandra. Yo también estoy triste. En la apacible noche de julio, alumna y maestro estaban desvelados. Giorgio escribía en su cuarto el apunte de su diario cuando Alessandra fue a buscarlo. Se trataba de una sorpresa. Giorgio tenía que darse prisa. Alessandra fue delante para asegurar el asombro. Lo hizo salir al jardín, empujándolo, cubriéndole los ojos puerilmente, hasta llevarlo al cenador. Giorgio, con la pasividad que exige el goce del éxtasis, respiraba el olor que emanaba a la cabeza de Alessandra y que evocaba un huerto de melocotones con parterres de violetas, rosas y jazmines. ¿Estás listo, Giorgio? Habló al fin la señora, situándolo en la balaustrada de mármol. Pero Giorgio no respondía. Aturdido por el bello timbre de aquella voz, sonando tan cerca, abrasado por el calor que le transmitía su piel, hubiera preferido quedarse así indefinidamente,
con el contacto de aquellas manos en los ojos, quedarse ciego, con aquel lazarillo permanente pegado a él. ¿Estás preparado para ver algo maravilloso? ¿Maravilloso? En verdad, para Giorgio no podía haber en ese momento nada más maravilloso que el perfume y el tacto, y también la voz de aquella mujer tan cerca de él. ¿Estás preparado? Siguió preguntando a Alessandra mientras giraba la cara ciega de Giorgio hasta un punto del firmamento. ¿Estás preparado? No, Giorgio no estaba aún preparado. No mientras la brisa nocturna azotara deliciosamente su cara con los cabellos de Alessandra, causándole escalofríos. No mientras la corriente trajese el aliento de Alessandra, cálido y vivificante, cada vez que la señora se acercaba para decirle de nuevo: ¿Estás listo, Giorgio? Al fin, las manos de Alessandra destaparon los ojos etruscos de su profesor, dirigidos hacia el espectáculo sereno e inquietante del plenilunio. De espaldas, plantado ante la luna, Giorgio parecía el enigmático personaje pintado por Caspar David Friedrich, un Giorgio que vio en la perfección del disco lunar el punto final de aquella historia. Alessandra no tardó tampoco en percibir la fatalidad que flotaba en el ambiente. ¿Oyes los grillos? Marcan los segundos de la cuenta atrás. Qué deprisa va la noche, Giorgio. Ay, sí. Los últimos granos de arena del reloj siempre caen como una exhalación. Y Giorgio se volvió para mirarla y rogarle con vehemencia: déjame que te acompañe hasta el final, Alessandra. No, Giorgio. Mañana me llevarán a Florencia. Ingresaré en la clínica y estaré vestida con una bata de la institución y descuidada de aspecto. Y no quiero que mi profesor de música favorito me vea así. Debes recordarme cómo me conociste. Es mi último acto de coquetería. Alessandra pidió quedarse a solas. Giorgio la dejó de espaldas, algo encogida y frotándose nerviosamente los brazos, como solía hacer en los momentos de zozobra. Era ese tic tan suyo con el que se procuraba el abrazo y las caricias que no se atrevía a pedir y que necesitaba como el aire. Los relojes del palacio dieron la 1. Las luces de los 2 dormitorios seguían encendidas. En su cuarto, Giorgio preparó el equipaje que cabía en una sola maleta. Luego desmontó y limpió su escopeta de caza. La condesa salió al pasillo, alarmada por el inconfundible ruido metálico del arma, y aterrada por un pensamiento funesto, entró en la habitación de su loco Werther. La condesa respiró aliviada al ver el arma en su funda, pero aquel equipaje dispuesto para la partida inminente provocó un nuevo vuelco en su corazón. ¿Te ibas sin despedirte? Esto lo preguntó la dama con angustia, como si le hubiera fallado el conjuro contra el miedo, como si el fin fuese demasiado definitivo para poder soportarse, como si se hubiese presentado a traición sin avisar siquiera, con ese silbido sobrecogedor con el que anuncia el tren la partida inminente. Giorgio estaba confuso. Dada la situación, no podía haber obrado mejor. No podía hacer más por Alessandra que precipitar todo lo posible su salida para evitar el trance de la despedida y antes el mezquino trámite del finiquito. Precisamente Alessandra acababa de percatarse de ese detalle. Impulsivamente salió hacia su habitación, se sentó en el escritorio y comenzó a rebuscar entre los papeles el mermado talonario que al fin apareció en las tapas, sin un solo talón, y a su dueña se le antojó un taco de almanaque desposeído de la última hoja del último día. Vaya,
Hace meses que no me paso por el banco, desde que el médico me mandó reposo en el campo y me recetó esas pastillas que me impiden conducir. Giorgio había ido tras ella. Entonces Alessandra se abalanzó sobre su joyero, que se abrió con un fogonazo de brillos. Las manos de Giorgio se posaron sobre los hombros de Alessandra, que se volvió hacia él, ofreciéndole el cofre como si en realidad estuviese rogándole una limosna. Llévatelo, Giorgio, aunque solo sea como recuerdo. Hubo un silencio negativo y Alessandra insistió ahora con un tuteo persuasivo. Llévate algo, por favor. Lo que quieras, tuyo es. Alessandra se había levantado del escritorio para mirar a Giorgio con ojos suplicantes, como si el pago fuera más bien la prenda de amor, el camafeo, la liga, la sortija, algo que garantizara el vínculo permanente del recuerdo. Giorgio contestó con una intensa mirada clavada en los ojos de Alessandra. Lo que yo quiero no me lo puedo llevar. Súbitamente, Alessandra entró en el boudoir. Se deshizo el peinado, desparramándose en cascada la abundante cabellera que le llegaba hasta la cintura. Luego la peinó con brío pero cuidado. La perfumó hasta empaparla con su esencia mille de Patou y se hizo una compacta trenza al estilo Sisi, sujeta con un pasador de diamantes. Y sin dudarlo, con la determinación tajante que precisan los grandes sacrificios, la cortó y se la llevó en una bandeja de plata a Giorgio, segura de que éste aceptaría lo que era parte de ella, y de hecho formaba parte de su belleza. Lo que más que un regalo era la ofrenda votiva de una vestal y simbolizaba la donación de todo su ser. Giorgio no pudo rechazar ese sacrificio y pensó que la condesa estaba dando un paso más hacia la locura. Pero luego demostró que él no era más cuerdo, cuando en una parte se llevó sin recato la trenza a la cara, sintiendo el tacto y el olor vivo de Alessandra en el jardín con su mille de Patou, como si ésta y el vergel de su retiro lo acompañasen. Y entonces Giorgio volvió a llorar de alegría y, colmado de consuelo, se retiró a su cuarto e inhaló 1000 veces el perfume de Alessandra, soñando en esa edad dorada sin tiempo y sin temor, con música de flauta y versos a las ninfas y pastoras de la Arcadia. Mientras tanto, en su habitación, Alessandra se desvestía, observando en el espejo los cabellos tan drásticamente cercenados. ¿Sería el destino quien le había hecho caracterizarse de Juana de Arco o de una dama renacentista a punto de enclaustrarse en el convento, en su destino de sufrimiento y agonía, en el castigo final de la endogamia de su clase, la locura? De pronto le asaltó la idea de que el fin sería algo heroico, o quizás místico. Quedaban unos minutos, unos instantes. Pronto los ruidos cesarían y Giorgio llamaría a su puerta. Y si ella estaba aún despierta, oiría por última vez las palabras educadas de despedida. Esta vez sin formulismos, algo sencillo y sentido. Pero si estaba dormida, seguramente hallaría por la mañana una nota de Giorgio con un texto medido y meditado, seguramente poético. Alessandra quiso llorar, pero no tenía lágrimas. Entonces quiso gritar, pero no tenía aliento. Quiso golpear la cama, pero no tenía fuerzas. Solo pudo emitir una triste risa que no servía ni para ahuyentar su miedo. Una risa que daba más miedo aún, una risa de impotencia y desesperación, una risa
lunática. Habría llegado ya a la locura pronosticada, pensó, y rió de nuevo, como si la locura le sustrajese de la realidad y del miedo. Eran cerca de las 3 de la madrugada. En la habitación de Alessandra todavía había luz cuando Giorgio, con la maleta en la mano y vestido de calle, llamó a la puerta. Alessandra gritó con displicencia. Lo siento, no estoy para nadie. Tras la puerta, Giorgio insistió. Venía a despedirme. Las palabras de Giorgio sonaron lastimeras, incluso patéticas. Sin embargo, la condesa respondió con indolencia, entonando una dulce romanza de opereta. Tú serás el Kaiser de mi corazón, solo tú vestirás la púrpura, tú llevarás el cetro, solo tú podrás reinar allí, solo tú entrarás como un conquistador. Indudablemente, Alessandra necesitaba ayuda. Y no eran momentos para normas, por lo que Giorgio entró sin llamar y hasta el fondo de la habitación. Su alumna estaba metida en la cama, con la luz encendida. Alessandra no se enfadó, no se inmutó siquiera. Había entrado en crisis. Sin duda, aquella despedida dolorosa la había desencadenado. Alessandra salió de la cama negligée y, desfilando grotescamente como la amada del oficial, cantó aquella nostálgica aria de despedida. Adiós, mi lindo oficial de la guardia. Adiós, adiós, y no me olvides. Adiós, mi lindo oficial. Adiós, adiós, y que la suerte te acompañe. Por mucho que su alumna y señora lo despidiese, Giorgio no podía irse. Giorgio la llevó de nuevo a su cama y le preguntó: «Señora Alessandra, ¿se encuentra bien? ¿Ha tomado hoy la medicación?» Pero Alessandra parecía ignorar a Giorgio. Instintivamente, Giorgio cambió de táctica. Se fue por el tocadiscos y puso un long play de valses. «Madame, ¿me permite este baile?» Entonces la condesa reparó en Giorgio, gratamente sorprendida. ¿Cómo sabías que me apetecía bailar? ¿Con quién tengo el placer? Giorgio necesitaba saber a qué lugar conducía ese juego y comenzó también jugando con la precaución de quien se acerca al suicida para salvarlo. Un caballero sabe siempre cuando una dama desea ser invitada a bailar. Decidme, ¿quién sois? Una razón de estado me impide revelar mi nombre. Llamarme Georgiovich. ¿Y vos con quién tengo el placer de bailar esta noche? La condesa sonrió con misterio. Giorgio insistió. «Por favor, madame, ¿me vais a pagar con la misma moneda?» La condesa prolongó el suspense con otra sonrisa. Giorgio tuvo que volver al ataque con más sutileza. «Estoy seguro que he oído hablar de vos». La condesa estaba deseosa de comprobarlo y colaboró. Hanna Glacari, más conocida como la Viuda Alegre. Estaba casi seguro, pero no me atreví a decirlo. Comprenda, un caballero. No se preocupe, estamos solos. Era la primera cosa coherente que decía Alessandra. La dama se acercó a su incógnito noble exiliado, con los ojos entornados y los labios desplegados como flor que esperaba ser libada. La ocasión no podía ser más propicia. Quizás la señora estuviese fingiendo el desdoble de personalidad para retenerlo,
para incitarle a amar sin distancias ni pudores con la urgencia que exigían las circunstancias. O quizá Alessandra estuviese realmente enajenada. Por eso Giorgio se resistió prudentemente antes de resolver la cuestión y preguntó a bocajarro a la auténtica Alessandra, la alumna y señora, para desbaratar la presunta farsa. Lo que te pasa, Alessandra, es que toda tu vida ha sido una opereta. Alessandra se quedó confusa, decepcionada, entristecida ante aquella afirmación. ¿Alexandra? ¿Quién es Alexandra? Y luego, sobreponiéndose y riendo con la seguridad de una seductora consumada, añadió: ¿Pretendéis ponerme celosa antes de declararos? La celebridad de opereta siguió riendo en el tocador. La precisión que requería el maquillaje acalló su risa. Las dos damas, Alessandra o Hanna, parecían dominar aquel arte efímero, y como eran la misma, habían de ser los mismos trazos que las asemejaba a la hermana rubia de esa actriz tan guapa. Giorgio cogió la maleta y actuó como un auténtico exiliado de opereta. Ahora debo partir, madame. ¿Os vais? ¿Tan pronto? Me quedaría toda la vida, pero... ¿Pero? Alessandra miró a Giorgio fijamente a los ojos, segura de su invencible poder de seducción. Por lo que más queráis, madame, no me miréis así, suplicó Giorgio sobreactuando. La dama apartó la vista y cruzó sus largas piernas con la malicia de una femme fatal. Giorgio dio histriónicamente media vuelta. ¿Veis lo que habéis hecho? Ya no sé ni dónde iba. Oh, sí, iba al exilio. Decidme que me vaya y desapareceré para siempre. ¡No! La ambigüedad de aquel no sirvió para que Giorgio soltara la maleta. La nueva Hanna Glaguari se dio unos toques de 1000 con el perfumador, dirigiendo el último disparo hacia Georgiovis, que sintió como el arpón invisible del efluvio lo sujetaba cuanto más quería soltarse con la fuerza de 1000 brazos. Confiad en mí, ordenó la diosa a su héroe. Yo os daré cobijo. Fingiréis ser mi marido. Entonces la nueva viuda alegre se dispuso a hacer de esposa virtuosa, o más bien virtuosista, en su primera noche. Ella misma echó el cerrojo de la habitación conyugal, abrió a su tímido marido el armario donde debía esconder sus ropas y puso en el tocadiscos un sensual cha-cha-cha. Esto último lo hizo sin percatarse de la incongruencia de aquel ritmo plebeyo, por lo que Giorgio volvió a sostener que todo se trataba de una argucia. A no ser que Alessandra estuviese ya enajenada, tanto que no le quedase ya ni un ápice de coherencia. Por el amor de Dios, caballero, haced el favor de no perder el tiempo. Instigó la nueva Hanna Glaguari, que había hecho todo lo posible para que Giorgio tomase la iniciativa. Vais a hacer que nos maten a los dos. No había más alternativas. Había que elegir entre el amor o la muerte. Hacía calor. El tórrido cha-cha-cha les avivó la pasión. A una indicación de la dama, Giorgio comenzó a bailar mientras se desvestía, con la misma ensusez con la que bailaría el cha-cha-cha un militar del Imperio Austrohúngaro. Entonces, la exviuda le reprendió nuevamente y, como una mujer de mundo, le mostró la cabal manera con la que había de bailar aquella pieza y para la que podía servir, en lo que probablemente se había inspirado el autor. Y sin dejar de cimbrearse al ritmo antillano, la más apetecida de las damas de opereta se puso de rodillas en mitad del lecho. Entonces el raso de su negligé se deslizó como el agua, mostrando su níveo cuerpo con el vestido mínimo de un 2 piezas negro con encaje chantilly. Georgiovis se desabotonó la camisa con la avidez del bañista en su primer baño y luego el pantalón, que de pronto se veía tan ceñido como el maillot de un trovador. La tenue luz proveniente del jardín
prestaba la justa iluminación para el goce visual. Estaban desnudos y repasaron de un vistazo la lección de aquel arte vivo donde la misma sangre le señalaba con tinte rojo los objetivos neurálgicos de su apetito. Ciertamente, no eran los dos esos efebos ni esas ninfas que poblaban los baños de los emperadores de Roma, y cuya mera lozanía solo servía para saciar el capricho de un día. Eran, al contrario, un hombre retratado con sobriedad romana como un maduro César y una mujer retratada por Boucher como exuberante Diana. Los ritmos cubanos se sucedían como los sones de un oficio báquico. Entonces el instinto fue dictándoles paso a paso la liturgia. Alessandra había caído en el lecho del placer. Georgiovich siguió besando a Alessandra desde su cara a su vientre, al mismo tiempo que sus caricias subían desde el tobillo hasta el muslo, y manos y labios se encontraron en un vergel, merodearon con demora tras la reja de encaje y blonda que impedía el paso a aquella selva acotada de follaje virgen, curiosa verja que más que apartar al intruso lo atraía, dejando traslucir las blandas y boscosas formas de sus intimidades. Hasta que el malecón del sur cedió de pronto. Aquella tierra exótica y pacífica quedó rendida tan bondadoso invasor, pidiendo el mestizaje. Y entonces el conquistador se dejó guiar por los vapores de aquella tierra húmeda y caliente hasta llegar al mismo cráter del volcán. Y después de besar como conquistador aquella tierra que olía a mar y en efecto sus aguas tenían un sabor dulce y a la vez salado, hundió su lanza en la matria conquistada y sintió que la tierra se movía y él también se movía a un ritmo acompasado, como si volviese a confundir la tierra y el agua y cabalgase en un barco. Y luego comenzó a oír la voz de aquella tierra con todos sus matices, puesto que hablaba, suplicaba, gemía, gritaba, reía y al final cantaba lanzando picados agudos en fortes calofriantes, tremendos, que cortaron al conquistador el habla, hasta que aturdido y cegado no pudo contener su propio grito y profirió un ¡ah! Gigante, entregándose al reprise del vuelo, con vértigos concentrados y luego dispersados como si aquel volcán comunicase la tierra con el cielo. Y al poco el cataclismo y el maremoto y el huracán cesaron, volviendo todo a su sitio. Y el conquistador despertó rendido y exhausto, y la tierra le devolvió su lanza, ahora blanda e inofensiva, como si todo lo ocurrido hubiese sido un efímero y delicioso sueño. Giorgio entreabrió los ojos, entreabrió los labios, su cara sonrió. Tenía ese dulce aturdimiento que produce el narcótico del amor. Despertaba más tarde de lo previsto abrazado a la almohada, en una clara personificación del mullido apoyo. Alessandra. No lo había soñado. Estaba en la habitación de Alessandra. Pero ella ya no estaba en la cama. Eran las 8 de la mañana. En ese momento, Giorgio oyó el ruido de un vehículo que salía de la propiedad y saltó del lecho al ventanal para comprobar que se trataba de una ambulancia. La condesa se iba para siempre. Entonces se acordó de su regalo, tomó la trenza y se la llevó con delicadeza a la cara. Comenzaba a sentir una opresión en el corazón que le impedía salir cuanto antes de aquella casa emborronada con ecos de gritos y risas entrecortados.
de reflejos, de imágenes del pasado que empezaban a distorsionarse horriblemente y de cuyo espacio se iba apoderando el vacío, la soledad, la angustia, la nada y tal vez la muerte. Giorgio salió de la casa sin mirar atrás, ni siquiera para cerrar la puerta. Montó en su Fiat y puso sobre el asiento contiguo, con delicadeza, la trenza de Alessandra, prensada en el extremo del corte con el pasador de brillantes. Giorgio sintió de nuevo esa opresión insoportable. Los ojos se le empañaron de lágrimas. Y entonces se llevó la trenza a la cara para su consuelo. Quitó el freno de mano y arrancó el motor sin titubeos, obedeciendo la voluntad de su amada. Solo tuvo que sentir el tacto de la alesandrada coleta para ponerse en marcha. Solo tuvo que pasarse por la cara a su acoletada Alessandra para tomar velocidad, pisando a fondo el acelerador con rabia, sacándose el vacío de la angustia con el tirón del vértigo. Solo el olor de Alessandra alejaba el deseo de un volantazo suicida. Solo el roce de aquella trenza le hacía engañarse, pensar que aunque se alejaba de Alessandra, ella seguía cerca, tan cerca que la podía tocar, que de hecho estaba tocando con su mano. Y a cada poco, como si el perfume de la trenza fuese el bálsamo de su ánimo, Giorgio la olía para continuar acelerando, sin mirar atrás, siempre ya hacia adelante, hablando aquella trenza con ternura, con poesía, confesándole al fin todo lo callado, como si la propia Alessandra viajase junto a él y el brillo de los diamantes fuese el brillo de sus emocionados ojos. Han intervenido Marisol Navajo como Alessandra y Juan Carlos Ibrahim como Giorgio. Narrador Juan Carlos Ibrahim. Una producción del Club de la Voz.